Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Nuevamente en la plaza pública Román Valdoriotti de Castro, de la ciudad de Juana Díaz, mi ciudad, la ciudad donde me crié, donde está gran parte de mi familia, mis amistades, donde estudié, así que donde me casé. Yo estoy muy contento de estar aquí nuevamente contigo para continuar este estudio tan importante e interesante como todos, ¿verdad? Pero este capítulo 13 de Romanos comienza con unas instrucciones que tienen que ver con aquellos que están, se dirige a nosotros de cierta manera para considerar a aquellos que están en posiciones de autoridad. Pero también se dirige a los que están en autoridad, porque quien tiene la bendición de poder trabajar en una posición de servicio a otros, pero sobre todo ya sea administrativo, gubernamental, algunos tienen participación política, otros deportivas, organizaciones sin fines de lucro, pero lo que hemos estado en la experiencia de estructura eclesiástica, o sea, de iglesia, cada una de estas oportunidades es una gran bendición que se debe aprovechar y llevar a cabo con el aprecio y el respeto correspondiente. Precisamente a mis espaldas está el edificio del ayuntamiento o la casa alcaldía de Juana Díaz, que se construyó, bueno, la fachada que tiene es del 1922, obviamente con el pasar de las décadas ha tenido sus cambios y sus remodelaciones. Por dentro es muy distinto a como fue tal vez originalmente. Y yo tuve la oportunidad de trabajar ahí por unos par de años, en los años 90, bajo la administración de Santiago Martínez Irizarry, Chago Martínez, que ya partió con el Señor. Y trabajé en la oficina de prensa, precisamente una de las oficinas que están que dan para la calle principal, para la calle que está al frente de esta estructura. Y fue una experiencia bien especial para mí y aprecié y le doy gracias al Señor que tuve la oportunidad de ser un servidor público. El concepto de servidor público es una gran honra, es una gran oportunidad y yo siempre voy a agradecer esos años que estuve ahí, la camaradería que tuve con tanta gente que conocí, los momentos tan particulares que vivimos, atendiendo al pueblo y sirviendo no tan solo al señor alcalde y toda su estructura de trabajo, sino también al pueblo como tal. Pues todo eso lo tenemos que apreciar. Si tenemos esas oportunidades, tenemos que ser agradecidos al Señor por tener dichas oportunidades, no abusar del poder, no hacer trampa, que parecería que casi se ha convertido en una norma, no importa en qué parte del mundo tú vayas y hables, por ejemplo, de los políticos. Que mucha gente te va a decir que son hipócritas, que son tramposos, que son unos pillos, así se dirigen a ellos, lamentablemente. Algunos, pues, ese es el caso, pero no todos así, no todos es el caso. Lo mismo sucede con los jueces, algunas personas te van a hablar bien de ellos, otros no, la policía, los maestros, etcétera. Mucha gente en muchas posiciones pueden ser el héroe para alguien y pueden ser el villano para otro, dependiendo la circunstancia. Pero vamos a refrescar la memoria. Vamos a Romanos, el capítulo 13, pero vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a leer de corrido hasta el versículo 7 y así vamos montando la reflexión de este estudio, de este episodio de Grace 21. Dando gracias al Señor porque tú estás ahí en sintonía. No sé si estás captando el sonido de fondo. Es la iglesia católica que está aquí en la plaza pública. Veo que la gente está llegando. Supongo que va a haber una misa en cualquier momento. Y suena esa campana. Eso me recuerda a la famosa frase que dice: no preguntes por quién suenan las campanas. Están sonando por ti. Yo no sé quién dijo eso, pero como que lo he escuchado muchas veces hasta en películas. Y eso da un aire como de iglesia, ¿verdad? Ese ambiente es como un llamado que se hace a las personas. La Iglesia Evangélica Unida, que está aquí abajito, que fue donde yo me casé, que te mencioné la otra vez, también tienen una campana. En la Iglesia Bíblica de Juana Díaz tratamos de conseguir una campana, pero la campana que teníamos tenía dificultad
con el péndulo, y el sonido que daba no era un sonido como de campana. Pero nada, ya no lo tenemos. Ahora se utilizan tantos medios electrónicos para llegarle a la gente, que yo creo que le envían textos, correos electrónicos, de alguna manera u otra la gente se le convoca para reunirse en donde se reúne la gente de Dios, en la iglesia, donde se reúne el cuerpo de Cristo, en este caso los creyentes cristianos evangélicos, bíblicos, cristocéntricos. Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Que el Señor te bendiga a ti y a mí y nos dé mucha sabiduría y entendimiento. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Creo que es bastante claro lo que quiere decir aquí la Escritura, y nosotros, como somos gente de Dios, somos gente de orden, somos gente de paz, somos gente que nos gusta hacer las cosas correctamente y seguir las reglas de juego. Ahora, tengo que hacer un alto y un paréntesis forzado, porque según uno va reflexionando en los temas, surgen las posibles variables, las excepciones, los casos y los casos. Hoy día se discute mucho, los gobiernos no son perfectos, voy a enfatizar esto una y otra vez, ya lo dije anteriormente. Y en la toma de decisiones de las legislaturas, de los congresos, de los cuerpos de diputados, en diferentes partes del mundo, dependiendo cómo está configurado ese organigrama de gobernanza. Por ejemplo, en Estados Unidos, al igual que en Puerto Rico, pues está, en el caso de Puerto Rico es gobernador, senadores, Cámara de Representantes, están los alcaldes también tienen a las personas que trabajan con ellos, ¿verdad? La Asamblea Municipal, y también el gobernador tiene sus diferentes secretarios, sus secretarías de diferentes departamentos de carretera, de vivienda, de acueductos, de energía eléctrica, entre otros. Así que es un aparato bastante grande el que hay establecido, y al cual pues ahí se toman determinaciones, y la legislatura la mayoría de las veces, ¿verdad?, se toman determinaciones y no siempre son simpáticas. En las últimas décadas y en los últimos años se han planteado cosas que el mero hecho de que se hayan propuesto para discutirlas sorprende. Por ejemplo, si se debe o no legalizar el uso de las drogas. Desde pequeño yo escuchaba una frase muy común, se usó mucho en Estados Unidos, pero en Puerto Rico era muy común: dile no a las drogas, dile no a las drogas. Esa campaña básicamente se desapareció, porque con el pasar del tiempo, ahora, tanto que se hablaba de la marihuana, ahora la marihuana, en cierta manera, de ciertas formas, es como quien dice legal. En algunos países te permiten cargar con cierta cantidad de marihuana porque ellos lo consideran uso personal y recreacional. Así que ya no pueden meter preso a nadie por eso. Pero cuando una persona consume esa droga, y tantas que hay, ahora está terriblemente el fentanilo, que está matando a muchísima gente.
Yo he conocido gente, y tuve hasta un primo que falleció porque el fentanilo lo acabó. Y así, personas aquí que gustan y tienen su corazón para atender a los deambulantes, las personas que viven en la calle, se han dado cuenta que su matrícula de casos de personas a quien ellos tienden a atender por mucho tiempo se ha reducido porque van muriendo, porque es terrible esa droga. El fentanilo de por sí en los hospitales se usan como parte de la anestesia, creo, pero ahora se está usando de otra manera y lo que está haciendo es que está matando a muchísima gente. Pero volviendo a la marihuana, cualquier cosa que haga que una persona pierda su dominio propio, su control, su uso de razón, pues eso es peligrosísimo. Décadas y décadas atrás había una prohibición del uso del alcohol y la gente preparaba alcohol de manera clandestina. Ahora no, ahora eso es muy común y se ve en todas partes. Ahora, pregunto, lógica, sentido común, el hecho de que se hayan aprobado estas cosas y se vayan considerando otras más, ¿estamos viendo el mundo, un mundo mejor? ¿Las cosas están mejorando? El asunto de legalizar el uso del alcohol, de las bebidas embriagantes o espirituosas, como algunos le llaman también, ha causado que mucha gente, mire, pierda trabajo, pierda salud, haya accidentes, mueran, maten, etcétera, porque la persona está perdiendo el control. No tiene el control, está dejando que otro guíe. O sea, en este caso está bajo la influencia. Under the influence, ¿verdad? El DUI, ¿verdad? Driving under the influence, para aquellos que están conduciendo sus vehículos de motor. Pero se aprobó, se cansaron de combatirlo, decidieron, pues mira, vamos a cobrar impuestos, ya que la gente quiere consumir alcohol, pues vamos a cobrar impuestos del ron, del whisky, de la cerveza, etcétera. Y los gobiernos atraen fondos para sus arcas por la venta de estas cosas. Pero digo yo, ¿fue una idea buena? Ahí está la evidencia, cada cual decida. La marihuana sucedió lo mismo. Ahora hay dispensarios donde dispensan el cannabis, que lo cambian no a la marihuana que se fuma, sino de otra manera, unas gotas, etcétera. Esto es bien complicado, este programa no es de esto, pero lo estoy mencionando porque se toman determinaciones, entre otras que quiero mencionar, que retan al creyente. Por ejemplo, discusiones que yo he visto en los medios de comunicación, de que si un niño pequeño, digamos tiene 5 años, 6 años, dice que es un niño, pero dice que es niña, pues entonces se crean unas discusiones para ver qué se puede hacer con esos casos. Si se sigue fomentando porque el niño está convencido de que es lo que no es, y se sacan unos fondos para darle hormonas y entonces se ponen en entredicho la autoridad de los padres con relación al cuidado de este menor. Y tú dirás, ¿pero de qué tú estás hablando? De lo que está pasando hoy día. ¿Y dónde se toman esas determinaciones? En las legislaturas, en los gobiernos. ¿Y ahora qué hace uno como creyente? Que es de respeto a la autoridad. Pues llegarán momentos en que realmente hay que hacer una denuncia. El caso del aborto, esto es un asunto discutido en todas partes del mundo. A mí me resulta un tanto irónico, y yo sé que tú puedes tener tu parecer y lo tengo que respetar y yo tengo el mío, pero como personas que permitieron que nacieran, que crecieran, que fueran a la escuela, que tuvieran amistades, que comieran un mantecado, un helado, que vieran un atardecer, un amanecer, que se graduaran, que tuvieran educación, que se casaran, que tuvieran hijos, ahora se ven con la autoridad de decidir que alguien que no ha nacido no debe nacer, porque eso es un grupo de células y unas masas ahí que realmente pues no tienen, todavía no es persona, todavía no es gente. Irónicamente, las mismas autoridades que están jugando con estas discusiones y tratando de complacer a cuanto grupo aparece, y eso es bien difícil, tú no puedes complacer a todo el mundo todo el tiempo, son las mismas personas que dicen que si una persona mata a una dama que está embarazada, no tan solo lo acusan de asesinato de la mujer, sino de la criatura no nacida. Pero espérate, si ahí es persona y se le añade más años de prisión a una persona que le quitó la vida a una mujer embarazada, ¿por qué cuando aborta no es persona? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es una cosa que el ser humano
sin Dios y sin la Biblia no tiene parámetros y no sabe qué hacer. Y ahora se están tomando decisiones que si una persona que dice que es del otro sexo tiene derecho a entrar al baño del sexo que piensa que es. Imagínense uno que tiene hijas, ahora que tenemos una nieta y va a venir otra, entonces una persona que dice, o sea, un varón que dice que no es varón y quiere usar el baño que él piensa en su mente que le corresponde, tienen que dejarlo entrar por ley. Esto no va bien. Y hay momentos en que nosotros tendremos que levantar la mano, hacer una denuncia y tener que alzar nuestra voz. Definitivamente esos momentos los vamos a tener. No vamos a ser unos revoltosos, no le vamos a prender fuego a las cosas, no vamos a destruir propiedad pública ni privada, pero vamos a tener que levantar nuestra voz porque ahora mismo también se quieren aprobar leyes que coartan y restringen el derecho a la expresión. Lo disfrazan a través de otros casos, pero al final del día, si no nos cuidamos, sabe lo que va a suceder, ¿verdad? Que nosotros no vamos a poder hacer. Yo no voy a poder hacer esto que estoy haciendo ahora. Yo no voy a poder tener esto públicamente. Nos van a decir, si quieren hablar de Dios, métanse a la iglesia, pero fuera de la iglesia no van a poder hablar de Dios. Eso era antes. No. Ahí nosotros vamos a levantar la voz. Con respeto, pero firmes. ¿Por qué? Porque si dejamos que las cosas sigan deteriorándose y afectándose, ¿cuán lejos vamos a llegar? Voy a mencionar un punto más. Y tú dirás, pero Miguel, ¿de dónde tú escuchas todas estas cosas? Porque yo voy escuchando de aquí y de allá haciendo análisis. Hay algo que es horrible dentro de las cosas horribles que hay en la humanidad y lo que el pecado causa. Hay una cosa que se llama la pedofilia, ¿verdad? Y es cuando estos adultos le interesan los niños y los atacan y los abusan y no puedo ser más específico, ¿verdad? Para no ofender tus oídos. Y tampoco quiero que, no sé si surja algo en el algoritmo de YouTube y me saquen del aire. Yo no quiero que me coarten de esa manera. Eso está pasando, ¿sabes? Eso está pasando también. Pues ahora, en el juego de las palabras, porque los términos los van cambiando, una de las maneras de ir cambiando sutilmente las reglas de juego es cambiar el lenguaje y las palabras para que tengan otra connotación y así colar algo que al final es nocivo para la mayoría de la gente conservadora, cristiana, cristocéntrica. No tienen que ser realmente cristianos, pero que son conservadores. Ahora le llaman adultos atraídos por menores. No es lo mismo que decir pedófilo, es exactamente lo mismo, pero se oye como más técnico, ¿verdad? Se oye como más razonable. No lo es, nunca lo será. Pero así estamos viviendo en estos tiempos. Vamos a ver lo que pasó en Hechos, el capítulo 4. Hechos, el capítulo 4. Todavía Pablo no está en escena, el mensaje del misterio no se ha presentado, pero ya Jesucristo subió, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y le dejó la misión de predicar el mensaje del reino a los apóstoles y a aquellos que habían creído hasta ese momento. Pues ellos comenzaron a moverse en obediencia, obviamente, porque ¿a quién le obedecemos? Le obedecemos al Señor. Tú y yo tenemos una misión, ellos tenían una misión. Ellos tenían una comisión, nosotros tenemos nuestra comisión, ¿verdad? De llevar nosotros el mensaje de la reconciliación y ellos el mensaje del reino, la esperanza terrenal de la nación de Israel. Vamos al capítulo 4 de Hechos y vamos al versículo 13 en adelante. Podemos leer desde, bueno, realmente vamos a tener que leer desde el versículo 1 para tener el mayor contexto posible. Gracias nuevamente por tu estar viendo este canal y disfrutando de las cosas que queremos llevar a cabo. Nuevamente estoy en la plaza pública Román Valdoriotti de Castro de la ciudad de Juana Díaz. Juana Díaz queda al sur de la isla de Puerto Rico. Es el único pueblo con nombre y apellido, literalmente es el único, es Juana Díaz. Se cree que fue, una de las versiones es que fue una india que vivió en unas áreas de costera y la mataron. Otros dijeron y piensan que fue una señora que era dueña de grandes predios de terreno aquí. Ese era su nombre y de ahí sale la fundación.
Pero ahí lo dejo. Dice, hablando ellos al pueblo, Hechos capítulo 4. Esto lo escribió Lucas. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Miren quiénes están. Vinieron sobre ellos los sacerdotes, o sea, estamos hablando de líderes religiosos, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. No tan solo el hecho de que el nombre de Jesús a ellos los indignaba, es que cuando hablaban de la resurrección de los muertos, parece que les decían unas malas palabras. Sinceramente, la reacción era violenta. Al día de hoy todavía el nombre de Jesús causa algún efecto en la gente. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Que no es pecado, predicar a Cristo. ¿Cuál era la misión que el Señor les dejó a ellos? Eso tendríamos que leer el capítulo 1 de Hechos. Y ellos ya tenían una misión que está en los evangelios. Ir y predicar este evangelio del reino, ¿verdad? Y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tenían una misión en particular y ellos la querían obedecer, más allá de estas autoridades que no entienden estas cosas. Y estamos hablando de líderes religiosos que se supone que fueran los que entendieran esto, que supieran de la profecía del Antiguo Testamento y que Jesús cumplió cabalmente toda esa profecía que hablaba sobre su persona. Pero eso no pasó así. Eso no pasó así. Había rechazo del nombre de Jesús desde que Él apareció, después que Él se fue, y todavía al día de hoy sigue habiendo rechazo y este ataque violento de las fuerzas del mal, de Satanás y sus demonios, y todo lo que se opone a Dios, todo lo que es anticristiano. Les echaron mano, o sea, los arrestan y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, casi nada. Qué buena cosecha. Ese día escucharon y recibieron el mensaje del reino y creyeron, ¿ves? Lo que tenían que creer, que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, ¿verdad? El versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, o sea, ya estamos hablando de gente que es política, los ancianos y los escribas, así que hay una mezcla de los líderes políticos y los líderes que no son políticos. Dice, y ahí va otra vez la cultura del boceteo de mi amado país, que definitivamente a veces creo que mi país es un poquito ruidoso. Somos gente muy alegre, pero hay mucho ruido, ¿sabes? Dice, los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Eso es una gran reunión del círculo de poder bien grande que había en ese momento. Mire el efecto que está causando el que estos hermanos, ¿verdad? Cristianos, seguidores de Cristo en ese momento, pero más adelante saldría la figura de Saulo de Tarso. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hay tanta gente que retó a Jesús, ¿verdad? En los evangelios. ¿Y con qué autoridad? Hubo unos que le preguntaron, ¿en el nombre de quién tú haces esto? Él dice, en el nombre de quién ustedes hacen las cosas, y ellos no se atrevieron a hablar. Aquí voy a poner la porción bíblica para que la busques y la leas en tu tiempo de estudio. También cuando estaba el encuentro con Pilato, ay, tan cerca y tan lejos. La mujer de Pilato le dijo que tuviera cuidado lo que hiciera con Jesús. Ay, las mujeres, las esposas, que muchos saben, ¿verdad que sí? Y a veces uno no hace caso, pero ellas saben muchas cosas. Dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno
del Espíritu Santo, porque ya había llegado. En el caso de nosotros, en esta dispensación de la gracia, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Así que donde quiera que ministramos, ahora mismo yo estoy ministrando y el Señor está aquí conmigo y el Señor está allí contigo. Y tenemos que hablar. Yo no sé, yo estoy aquí muy pendiente, ¿verdad? No quiero que vaya a venir alguien de repente. Espero que no me pase eso. Que alguien quiera llevarse el teléfono o alguien quiera venir a hacer algún ataque verbal, pero uno tiene que estar listo para lo que sea. Mi país no ha llegado a eso aún, pero supongo que algún día sucederá. Dice, lo que es curioso, porque yo estoy aquí hablando una cosa, pero allá en la iglesia que está aquí al frente, que te mencioné hace un rato, yo no sé de lo que están hablando. Pero nosotros sabemos lo que estamos considerando aquí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, toma, y a quien Dios resucitó de los muertos, ay, ahí sí que le dio un golpe por las costillas, Pedro. Pero está hablando la verdad. ¿Qué vamos a hablar nosotros sin la verdad? A quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano, porque había que leer por qué las cosas llegan al punto donde están, por algo que había sucedido con relación a la sanación de un hombre. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, lo que ustedes rechazaron. Hablando de los fariseos y los saduceos. Dios te bendiga, ¿estás bien? Me alegro de verte. Y es chévere. Mi amigo de la silla que va con su música vino a saludar y a ver lo que uno está haciendo, ¿verdad? Dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, los que se supone que construyeran bien, ¿verdad? La cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. La humanidad aborrece los absolutos. Y Pedro está hablando de unos absolutos poderosos, inequívocos, eternos, y es la pura verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y si sois libertados por el Hijo, verdaderamente seréis libres, ¿verdad que sí? Lo parafraseé como no es, pero voy a ponerte el texto correcto con relación a esta frase que acabo de decir. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Te suena familiar esta porción bíblica? Sí, está en Timoteo, donde dice que, vamos, déjame ver si me puedo acordar rapidito. Yo sé que está, a veces confundo el Timoteo 1 con el 2. Estas cartas, las famosas Tes, la primera, segunda de Tesalonicenses, Timoteo 1 y 2 y Tito, las 5 Tes. Vamos a ver. Dice aquí, en 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 1 en adelante, con relación a los líderes, y aquí hay un buen punto que tenemos que insertar en esto que estamos meditando con relación a las autoridades. Yo sé que es bien difícil para mucha gente orar por los políticos. Tal vez para ti se te hace difícil orar por tu primer ministro, tu presidente, tu gobernante, tu alcalde, tu asambleísta, tu legislador, por las razones que sean. Pero vamos a escuchar lo que dice la Escritura y vamos a leerlo. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. Es curioso, ¿verdad? Que cuando uno viene a grabar, y yo trato de aprovechar que supuestamente la tarde está tranquila. Cuando yo estoy grabando esto es un domingo en la tarde. Se supone que todo esté tranquilo aquí en el pueblo. Pero que muchas veces me ha pasado que cuando quiero grabar suceden estas cosas, estas interrupciones. No es casualidad, ¿sabes? No es casualidad. Repito, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Eso es una directriz del Señor.
Nosotros podemos quejarnos de muchas cosas, pero no podemos cuestionar lo que Él nos está pidiendo, que oremos, que vayamos en oración por todas estas personas, porque la toma de decisiones que ellos hacen nos pueden afectar a nosotros. Y dice, para que vivamos, ¿verdad? Y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Regresamos a Hechos, el capítulo 4, el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué está haciendo Pedro? Está aprovechando la circunstancia, la ocasión. Sucede una oportunidad para abrir la boca y hablar de cosas importantes a mucha gente que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Te puede suceder a ti, me puede suceder a mí. Yo estoy haciendo esta grabación, cualquiera se puede sentar aquí cerca y escucharme. Si no, pues entonces lo puede ver en el canal. Versículo 13, Hechos 4. Entonces, viendo el denuedo, o sea, esa palabra se llama valor, tener valor, coraje, en el mejor sentido de la palabra, valentía. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, o sea, estos no eran catedráticos, no eran personas bien educadas. Pablo tenía mucha educación, su preparación era distinta, pero estas personas eran personas en el mejor sentido de la palabra, común y corriente, y ellos están sorprendidos con la autoridad, la sabiduría, la fuerza, la certeza con que ellos están hablando de cosas importantes que tienen que ver con Dios. Sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Por eso el testimonio es importante. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque llega un punto en que ya no hay argumento. No se puede. Contra la verdad no se puede. Y contra todo lo que tiene que ver con Dios, no se puede. Eso es demasiado contundente. Esa piedra está en el camino de la gente y tienen que hacer algo con esa piedra. O la ignoran y le pasan por el lado, o la reconocen. Y Cristo es la roca eterna. La palabra de Dios es la verdad de Dios, lo eterno de Dios, lo maravilloso de Dios. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Vamos a consultar entre nosotros, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, que no le hablen a nadie de Jesús. Y vamos a meterles miedo, vamos a hacerles unas amenazas, ¿verdad? Para amedrentarlos, para ver, ¿verdad? Para que se asusten. Y el miedo tiene el efecto que paraliza, ¿verdad? Dice, y llamándonos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y ahí está nuestro reto, hermano y hermana. Somos gente de orden, somos gente de respeto, somos gente que respeta las estructuras de gobernanza, las reglas de donde vivimos, y pagamos impuestos y honramos, ¿verdad? Damos respeto a quienes están en posiciones, hasta que choca con la parte superior de nuestro llamado y de nuestro comandante en jefe. Yo estoy en Puerto Rico. Si en Puerto Rico se levanta una ley que se prohíbe la predicación de todo lo que tenga que ver con la Biblia, la palabra de Dios y la cristiandad en lugares públicos, y eso se ha tratado de hacer.
En las escuelas fue el primer lugar que se perdió algo que no permitían. Se pueden dar reflexiones positivas, pero no se puede orar en muchos lugares para no ofender a nadie. Este es el asunto de esto. Es la sutileza de taparlo por un lado, pero te están tapando la boca por otro. Y si se levanta alguien y dice, no, los cristianos métanse a sus iglesias, a sus templos, pongan acondicionador de aire, cierren las puertas y las ventanas y hagan todo lo que ustedes quieren hacer allá adentro, pero afuera dejen al resto de la población tranquila. No podemos. No podemos. Porque nosotros hemos sido llamados a llevar un mensaje. Vamos a ser estratégicos. Vamos a obedecer. Vamos a entender, muchos hermanos nuestros están en países que se prohíbe literalmente, pero ellos buscan la forma. El Señor les da el entendimiento, les da las oportunidades, las maneras de llevar a cabo la misión para la cual el Señor nos ha llamado para hacerlo. Si no lo hacemos, si no lo haces tú y no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Saludos. ¿Cómo está? Sí, yo estoy aquí grabando algo. ¿Cuál es el nombre suyo? Juan. Juan, pues yo estoy aquí hablando de la palabra de Dios. Así que quédese ahí conmigo, que en lo que yo termino. Dice, no, porque yo lo estoy grabando y yo lo pongo en el internet y después lo ve un montón de gente alrededor del mundo. Parece que no hay nadie, ¿verdad? Parece que yo estoy aquí hablando como solo. ¿No le gustan las cosas de Dios? ¿Sabe? Voy a orar por usted, ¿está bien? Voy a poner la mano aquí como señal de apoyo, con respeto, ¿está bien? No es nada de ofenderlo, ¿está bien? Y puede inclinar la cabeza si quiere, puede cerrar los ojos si quiere y si no, no se preocupe. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy las gracias porque don José Juan tuvo el aquel de llegar hasta aquí, tú lo traíste, él iba caminando tranquilamente por la plaza de Juana Díaz y se sentó aquí mientras yo estoy haciendo este trabajo de estudiar tu palabra. Señor, ya tú lo conoces a él, tú sabes todo sobre la vida de José, como también sabes todo sobre mi vida. Y Jesucristo vino a morir por él y por mí, y por nuestros pecados, Señor. Hay muchas cosas que él admite que él no entiende de tus asuntos. Yo te pido que tú creas en él un hambre grande de tu palabra, de conocerte, de que aunque él tenga dificultades con la vista, él pueda escuchar tu palabra, Señor. Que tú lo bendigas, que tú lo cuides, que tú lo salves, Señor. Y eso también es. Mire, que tú tienes un equipo ahí electrónico. Señor, ayúdalo, Padre. De la vista y también uso Sí. audífonos. Audífonos. Son dos, me trae uno, son dos que uso. Si yo me quito esto, no oigo nada. Bueno. Señor, te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Soy un viviente que está, mira, me quedó que yo tengo. Sí, tiene un audífono. Yo tengo audífonos. Mire para allá, qué tecnología. La vista, este es espejuelo. Está bien. Yo estoy cagado. Ahora mismo tengo un padecimiento ahí de eso de. A ver. Un padecimiento de un entendimiento. Más de un año que llevo padeciendo de eso y ni doctores ni nadie. Bueno. Y eso que me han hecho estudios salió bien. Pero hay algo ahí, ellos no prohibiéndome. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado. Gracias. Amén. Gracias. Que el Señor te bendiga mucho. Yo no le puedo explicar nada porque yo no sé.